ir por todo el libro de Hechos, no hoy, durante casi todo el año. Vamos a estar sentados mediante la palabra de Dios, en la palabra de Dios, a estudiar todo el libro de los Hechos. Y vamos a ir a tratar de ir versículo por versículo, capítulo por capítulo, para que tú tengas una imagen más amplia de quién es Dios y lo que Él hizo en Cristo en la iglesia. Es como si yo de cierta manera te diera de vez en cuando una imagen, pero nunca ves la imagen completa de un cuadro. Es como un rompecabezas, que a veces saltamos de un versículo aquí, un versículo allá, pero tú no logras entender cómo es que todo se une. Ahora, lo que queremos hacer y lo que buscamos en esta serie del libro de los Hechos, de ir capítulo por capítulo, es que tú veas esta gran imagen siendo unida cada vez más. Y algo precioso en que yo he encontrado que cuando yo estudio la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, hay cosas que tú jamás habías visto antes, o versículos que tú habías conocido antes y dices, ay, pero espérate, ahora lo entiendo diferente, porque tú ya estás viendo todo su contexto. Entonces, mi deseo es que en estos meses que Dios nos permita ir libro, capítulo por capítulo de los libros de los Hechos y entrar en detalle en estos libros. Así que, para empezar, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de leer libros de serie. Es decir, yo no sé si tú quizás en inglés es muy popular, pero en español sería un tipo de serie como El Señor de los Anillos, donde tiene un volumen, 2 volúmenes, 3 volúmenes, o sea, es una serie. Lo que vamos a ver en esta mañana es cómo un autor, que no voy a decir su nombre porque quiero que tú veas conmigo, cómo este autor ha escrito ya un libro anterior y él continúa la historia ahora de la iglesia. Lo que vamos a ver estos meses, Dios permita, es una serie titulada, yo lo he puesto de esta manera, Los frutos de la obra de Dios. Es la obra de Dios, pero es la obra de Dios en Cristo y por medio de su Espíritu en la iglesia. Lo que vamos a ver en esta mañana está basado en los libros de los Hechos y quizás es muy relevante para nuestro tiempo y específicamente para la iglesia local en la cual estamos hoy en día, porque quizás tú miras alrededor y te preguntas cómo comenzó la iglesia, no esta iglesia local, pero la iglesia de Cristo. ¿Cuándo fue que comenzó? O te preguntas, ¿quién formó la iglesia? ¿Qué marcas tiene una iglesia saludable? ¿Cómo yo sé que yo asisto a una iglesia bíblica o una iglesia saludable porque enseña la palabra? ¿Cómo yo sé, por ejemplo, por qué hacemos lo que hacemos en esta iglesia? Otra pregunta que quizás te haces es, ¿qué oficios hay en la iglesia? ¿O cuál debe ser el liderazgo dentro de una iglesia? O quizás otra pregunta es, ¿qué ministerios deben haber en la iglesia? Y por último, no porque sea menos importante, pero al contrario, porque es muy importante, es ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en la iglesia? Porque muchas veces sí entendemos el rol de Dios Padre, y eso no lo cuestionamos muchas veces. No cuestionamos el rol del Hijo Cristo Dios Hijo, pero hoy en día hay una gran influencia o gran enseñanza en muchas de las iglesias sobre el rol del Espíritu Santo, pero cuando vemos lo que enseñan y vemos la palabra de Dios, decimos, espérate, hay algo diferente aquí. Lo que yo busco es que durante esta serie de los Hechos, todas estas preguntas puedan ser contestadas. Y que tú vayas a casa, y yo te animo, y por eso quise tomar un gran tiempo en la introducción, es, ve a casa, lee los Hechos, lee el libro de los Hechos. Siéntate una mañana, lee el capítulo 1, si tienes el tiempo, léete 1, 2, 3, lo que puedas. Y vas a ver grandes verdades en la palabra del Señor. Yo quiero animarte a que lo hagas y vamos a pasar tiempo estudiando esto, la palabra de Dios en los libros de los Hechos. Así que si tienes tu Biblia, ve a los libros de los Hechos y vamos a estudiar hoy simplemente capítulo 1 del 1 al 3. Ve a Hechos, capítulo 1 del 1 al 3, que se lee de esta manera. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Para empezar, déjame darte el punto principal de estos 3 versículos. Creo que el autor, que lo vamos a ver más adelante, creo que el autor quiere decirnos durante estos 3 versículos. Lo primero que él quiere decir es que la obra de redención, y voy a tratar de explicar los términos, la obra de redención, es decir, la obra de salvación, lo que Cristo vino a comprar a su iglesia, la obra de redención de Cristo fue terminada, fue completa y es aprobada por Dios.
Y lo vamos a ver en cada uno de estos 3 versículos. Y el libro de los Hechos, yo creo que comienza con estos 3 versículos dándote un fundamento. Es decir, el autor quiere que en estos 3 versículos resumir cuál es el fundamento de lo que sigue. Si vamos a ver el fruto de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en formar una iglesia, en traer personas de todas las naciones, de todas las tribus, en formar el oficio de anciano, pastor, diácono, diaconisa, y vamos a ver todo esto, la pregunta es ¿por qué pasó todo esto? Y el autor quiere dejarnos claro el fundamento de todo esto en estos 3 versículos. ¿Cuál es el fundamento? Es decir, la obra de Cristo, la persona de Cristo y lo que Dios hizo en la persona de Cristo. Ese es el fundamento de todo lo que vamos a estar leyendo. Así que yo quería tomarme esta mañana estos 3 versículos y desglosarlos, tratar de entender lo que el autor nos está diciendo. Así que vamos a ver 3 cosas. Primero que todo vamos a ver, uno, sobre la vida y la enseñanza de Cristo. ¿Qué es lo que este autor quiere decirnos sobre la vida y la enseñanza de Cristo? Segundo, vamos a hablar sobre la ascensión de Cristo, que usualmente se menciona después de la muerte y resurrección, que es nuestro punto 3, pero el autor cambia esto, yo creo que por algo especial acá y es importante. Entonces vamos a ver la vida y la enseñanza de Jesús, vamos a ver la ascensión de Jesús y vamos a tratar de entender qué es lo que es ascensión, y por último vamos a ver la muerte y la resurrección de Cristo. Así que si tú lees conmigo en el primer versículo, tú te das cuenta que a primera instancia tú no sabes quién es el autor. Usualmente cuando tú vas al Nuevo Testamento, o al Antiguo Testamento, tú sabes que los libros contienen el nombre del profeta, por ejemplo el profeta Isaías, que fue el que escribió Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, y tú ves eso, aunque Moisés no tiene un libro, digámoslo, con su nombre, vemos que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, pero aquí cuando vemos, por ejemplo, Pablo dice en las cartas, yo apóstol, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios les escribo a los hermanos que están en Efeso, Filipenses, y empieza a decirles a quién está escribiendo. En este caso solo encontramos a quién está dirigida esta carta. Está dirigida a esta persona que se llama Teófilo. Y él está escribiendo porque él dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, si tú estás familiarizado con el Nuevo Testamento, tú te pones a pensar y dices, espérate, si él está escribiendo o escribió en su primer libro sobre la vida de Jesús, las enseñanzas, lo que él vino a hacer, usualmente tú te recuerdas y dices, tiene que ser uno de los evangelios. Tiene que ser uno de estos, porque los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan no de 4 evangelios diferentes, pero lo que ellos están diciendo es sobre el evangelio de la vida de Jesús, de 4 diferentes perspectivas. Entonces lo que el autor está diciendo es, yo te escribí a ti antes sobre lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y quién es este personaje que escribió? Bueno, yo quiero que vayas, te voy a tratar de ayudar a hacer la tarea más rápida, pero yo quiero que vayas a casa también. Ve a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, para que tú veas del versículo del 1 al 4, quién fue el que escribió Hechos y cuál fue el primer volumen que este Lucas, este autor, escribe a su amigo Teófilo. Tú estás leyendo una carta escrita para el amigo Teófilo y por supuesto una carta dirigida para ti hoy en día. Entonces vete a Lucas, el Evangelio según San Lucas, y vamos a leer el versículo del 1 al 4, donde Lucas dice, por cuantos muchos han tratado de compilar una historia, fíjate las palabras que son cruciales, una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido, dice en el versículo 3, conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. ¿Y a quién está escribiendo? Excelentísimo Teófilo. Y fíjate lo que el versículo 4 nos dice. ¿Para qué Lucas está escribiendo esto? ¿Cuál es el propósito detrás de este evangelio de Lucas sobre la vida de Jesús a su amigo Teófilo? Fíjate el versículo 4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Mis hermanos, una de las cosas que sucede en nuestra vida y en las iglesias a nuestro alrededor es que muchas veces se nos han dicho tantas cosas, pero muchas veces no sabemos dónde están o si son ciertas. Muchos venimos aquí con preguntas en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios. Una de las cosas que más me anima a mí y a mi esposa es los miércoles ver estos jóvenes que han crecido en la iglesia, muchos ya habían dejado de ir a la iglesia, vienen llenos de preguntas porque están confundidos,
Y es una manera de discipularles, de decirle, espérate, esto es lo que dice la Biblia. Aquí es donde dice, ya entiendo. Lo que vemos en estos relatos es Lucas discipulando a su amigo o conocido Teófilo. Él está discipulando. ¿Qué es discipular? Bueno, discipular es hacer lo que Cristo nos llamó a hacer, que si somos discípulos de Jesús, hemos sido llamados a discipular, hemos sido llamados a enseñar a otros lo que nosotros hemos creído. Y lo que Lucas está diciéndole aquí a Teófilo, y por consiguiente en Hechos también, es: yo quiero que tengas una fe verdadera y segura en la persona de Cristo. ¿Dónde está tu fe puesta hoy? ¿En tradiciones? ¿Dónde está tu fe sentada? Quizás en que hay diferentes caminos y todos llegan al mismo lugar. Hay una multiforme de fe, de diferentes fees, y tú crees que una de esas es la tuya. O tú estás convencido, porque has visto con veracidad, con autenticidad, con la historia de la Biblia y de la iglesia, que lo que tú has creído es la verdad sobre Cristo, sobre su iglesia. Y aquí Lucas lo que está haciendo es: yo quiero afirmarte, Teófilo, y es mi oración para ti y para mi vida, que todo lo que tú creas, lo creas porque estás convencido en que la palabra de Dios te está guiando lo que tú crees. No simplemente porque alguien te dijo, no simplemente porque tú creciste escuchando eso, sino que tú te adueñes de tu fe, que tú pongas tus brazos encima de la fe o al lado de la fe y decir: yo abrazo la fe de Cristo con convencimiento. Y eso es lo que Lucas está diciendo en esta mañana. Él está hablándonos y él está escribiendo a Lucas, a su amigo Teófilo, 2 volúmenes. El primer volumen que vimos en el Evangelio según San Lucas le muestra la historia sobre la vida de Jesús. Le está mostrando la historia de que esta es la persona de Cristo, este es quien Él es, este es lo que Él vino a hacer. Y Él ya llega a Hechos, que es nuestro estudio de esta mañana, y le dice: por lo que Cristo hizo, entonces este es el fruto que vamos a ver ahora. Tú estás de cierta manera empezando a ver lo que vamos a estar leyendo todos estos meses. El libro de los Hechos se debe que hay un fundamento y es la persona de Cristo. Sin Cristo, nada de lo que vamos a leer tendría éxito o tendría fruto. No hay nada, o una iglesia no existiría si no fuese porque Cristo vino, murió, resucitó y ascendió. Y por lo tanto Él nos ha enviado al Espíritu Santo, que es lo que vamos a estar viendo todos estos meses que Dios permita y nos presente. Lucas le escribe a Teófilo. Y aunque Lucas no fue un apóstol, creemos que Lucas estuvo por lo menos por 30 años después de la muerte de Cristo siendo testigo de los eventos que trajo la muerte de Cristo. Por 30 años estuvo caminando con los apóstoles. Él no era un apóstol. Quizás no conoció a Jesús, aunque sí quizás supo sobre Jesús. Él no había estado en ese momento, pero sí era amigo, conocedor de los apóstoles, y era un estudioso. Quería estudiar con veracidad la historia sobre la vida de Cristo. Y de cierta manera como que se pegó a los apóstoles y dijo: enséñame más, yo quiero escuchar realmente quién es Cristo, qué fue lo que Él hizo. Y entonces Él toma todos los relatos en cuanto a la vida de Cristo y los explica, los escribe. Él quería ahora escribir porque Él sí vivió en los tiempos de los Hechos, después de la muerte de Cristo y la ascensión. Él sí estaba presente con Pablo en los viajes, escribiendo todo lo que Él vio. Y Él quiere decirle a Teófilo, aún en medio de la persecución: ten fe, porque este Dios, Cristo, que murió y resucitó, y la iglesia que está formando está dando fruto. Déjame darte un ejemplo de por qué está dando fruto. Y él toma 28 capítulos, que es todo el libro de los Hechos. 28 capítulos diciéndole una tras otra la historia de la obra de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Cómo es que la iglesia está dando forma, cómo es que los primeros viajes misioneros salieron. Y él relata todo esto. Y es importante para nosotros, como le dije, porque en este tiempo de nuestra iglesia estamos tratando de ver lo que Dios está haciendo aquí, revitalizando la iglesia, dándole vida, más vida a la iglesia. Tenemos que estar seguros que esta es la obra de Cristo y no de un hombre. Esto, si va a dar fruto, no se debe a un hombre, se debe al nombre de Cristo y la persona de Cristo. Si Dios va a traer fruto a esta iglesia, gracia sobre gracia, y va a dar fruto a todas las comunidades aquí, no se debe a que hay un personaje detrás de un púlpito o hay un liderazgo que es bueno, sí, lo vamos a ver, pero el fruto viene de un Dios que está comprometido con su iglesia y es Cristo. Y eso es lo que Teófilo, o lo que Lucas le quiere decir a Teófilo: mi hermano, yo te voy a escribir esto para que tú sepas
y estés convencido de quién es Jesús, y Él le recuerda, básicamente podríamos decir que los versículos que vamos a ver hoy en día es un resumen del Evangelio según San Lucas. Antes de entrar en detalle, Él dice, te voy a recordar lo que yo te hablé en el primer volumen que yo te escribí. Yo te voy a contar lo que Cristo hizo. Y es un libro de hechos que tiene mucha importancia y es muy relevante para nuestro tiempo. Este libro busca animar a los creyentes que vean la obra de Cristo en la cruz, que fue completa y terminada. Busca también que los propósitos eternos de Dios para con su iglesia van a dar fruto, porque Él quiere que den fruto. Entonces deseamos que esta sea una iglesia que esté centrada en la palabra de Dios. Fíjate lo que este teólogo Alan Thompson dice en cuanto al libro de los Hechos. Él lo resume de esta manera, que me dio mucho agrado, porque mientras que yo me preparaba, yo dije, yo veo aquí la Trinidad en acción. Veo al Dios Padre, veo al Dios Hijo, veo al Dios Espíritu Santo obrando en la iglesia. Y yo no sabía cómo titularle, porque si tú te das cuenta en tu Biblia dice los Hechos de los Apóstoles. Y decía, sí, es cierto, son los apóstoles los que están obrando aquí, pero no son ellos, es la persona de la Trinidad que está obrando. Y por eso fue que yo puse la serie Los frutos de la obra de Dios en Cristo y por su Espíritu en la iglesia. Y cuando yo leo a este teólogo me dio tanto ánimo, porque él lo resume mejor que yo, pero muy similar. Él dice, los hechos, o el libro de los hechos, son los hechos del Señor Jesús por medio de su pueblo, a través del Espíritu Santo, para el cumplimiento de los propósitos del Padre. Lo que tú estás viendo en Hechos, es decir, es una obra trinitaria. Es la Trinidad que está a favor de la iglesia. Es Dios mismo habiendo prometido salvación, Cristo mismo habiéndola cumplido, y el Espíritu Santo ahora la aplica. Eso es la Trinidad obrando en nuestro tiempo. En ahora en adelante vemos cómo el Espíritu Santo toma a cargo el rol que le corresponde a Él de apuntar a la iglesia a Cristo, y lo vamos a ver en estos estudios que vamos a tener por lo largo del libro de los Hechos. Y yo oro realmente para que este sea un tiempo donde al estudiar el libro de los Hechos podamos ser fortalecidos en nuestra fe. ¿En quién es Jesús? No importa si tienes 11 años, no importa si tienes 90 años, 50, independientemente de la edad que tengas, tú puedes estar convencido de que has creído. Y eso no es ser arrogante, no es ser intolerante, el hecho que te pueda decir mi verdad es una verdad absoluta. Porque en los tiempos que vivimos, todo es un relativismo, todo es, no, tu verdad es buena, como mi verdad es buena, la verdad de aquel es buena, pero la Biblia llama a una verdad absoluta de la persona de Cristo. Entonces, que no importa qué edad tú tengas, puedas tú abrazar que Dios ha hablado en su palabra, y tú puedes estar seguro de que tú has creído en la persona correcta, en la persona que es verdad, y que tú has sido salvo por su vida, su muerte, y que Él ha resucitado y que Él ha ascendido. Por lo tanto, hay una convicción plena en que Él va a regresar. Y todo esto es importante porque en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio del mundo en que vivimos hoy en día, si no hay un Dios verdadero, único, soberano, que nadie lo mueve, que es soberano sobre todas las cosas, que está para con su iglesia, y si no hay este Dios, yo no sabría cómo vivir el día a día. No sabría cómo vivir en medio de la ansiedad, en medio del temor. No sabría. Si todo depende de mí, de cómo yo tengo control de las cosas, yo no sabría cómo vivir. Pero tenemos un Dios tan compasivo, tan bondadoso para con nosotros en Cristo, que tú tienes convencimiento seguro que Él se ha dado para contigo. Así que yo quería animarte a que podamos juntos ver esto. Así que ya habiendo dado un tema de introducción de quién escribió, a quién escribió, vamos a empezar a romper estos versículos brevemente. Fíjate en el versículo número 1. En el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que quien Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí lo que vemos es Lucas nuevamente, en una forma de resumen, le dice, acuerda que yo te estoy escribiendo sobre Jesús, lo que Él comenzó a hacer y a enseñar. Aquí vemos cómo Él regresa a Lucas y Él explica por diferentes versículos cuál es la misión de lo que Cristo vino a hacer. El hecho de la resurrección, de que Cristo haya venido y se haya encarnado, tenía un propósito eterno. Era una misión del Padre. El Padre le había dado una misión a su Hijo de venir a la tierra, de morir, y por lo tanto al morir Dios lo resucita probándolo y lo sienta a la diestra, como lo vamos a ver. Pero entonces lo que Lucas está diciendo es, yo te comencé a decir sobre la vida de Jesús. ¿Y por qué es importante la vida de Jesús?
antes de hablar de su muerte, antes de hablar de su resurrección. Bueno, es importante. ¿Sabes por qué? Porque la persona de Cristo es la única que ha podido cumplir todo lo que Dios había pedido. Toda la ley, y lo vamos a ver más adelante, como Lucas dice que Jesucristo le abrió la mente de los apóstoles para que entendieran que los salmos, la ley y los profetas apuntaban a Él. Es decir, la venida de Cristo, la vida de Cristo es esencial. Porque la salvación no viene de cómo tú puedes obedecer la ley. El tú acercarte a Dios no se debe en cuán perfecto tú eres. La vida cristiana o la enseñanza cristiana enseña que lo que tú no podías hacer, alguien lo hizo por ti. Y es Cristo. Por lo tanto, la vida de Cristo es crucial para nosotros. Porque lo que me da mi garantía en que la palabra de Dios ha sido cumplida, la ley de Dios ha sido cumplida a la perfección, no se debe a que me miren a mí que yo lo puedo hacer. Se debe a que Cristo vivió en perfección. Lucas quiere escribirle a Teófilo en su evangelio, y aún aquí recordándole que yo te comencé a ti a enseñar lo que Cristo vino a hacer. También se refiere no simplemente a la vida perfecta de Cristo sin pecado alguno, a satisfacer las justas demandas de Dios, sino también se viene a que el reino de Dios fue inaugurado. Y es importante porque al final del versículo 3 vamos a ver otra vez esta frase, el reino de Dios. Es decir, todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento es cumplido en la persona de Cristo. Se esperaba este Mesías que iba a dar libertad al cautivo, iba a darle vista a los ciegos, iba a sanar al enfermo. Y vemos en los evangelios el relato de Jesús sanando, obrando. Bueno, es el cumplimiento. Es el cumplimiento que el reino de Dios ha sido inaugurado. Es el cumplimiento que el reino de Dios ha venido. Y Cristo decía, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado, se ha acercado. Entonces cuando Lucas está diciendo aquí, acuérdate que yo te enseñé todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, Cristo no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Y Él vino a decir, por ejemplo, cosas como, ya han escuchado, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Cristo de cierta manera no simplemente vino a vivir la palabra de Dios, sino a enseñar la palabra de Dios. Cristo es el único que puede pararse detrás de un púlpito y decir, esto lo escribí yo y esto lo vivo yo. Por lo tanto, mi oración siempre es que en servicio tras servicio, domingo tras domingo, tu mirada no esté puesta en un hombre, pero tu mirada esté puesta en Cristo. Amén. Que tu mirada no esté ni siquiera puesta en ti misma, en ti mismo, como quien se ha atribuido a ti mismo justicia delante del Padre. Cristo vino e hizo todo para que Dios fuera glorificado y enseñó de tal manera diciendo, soy yo el Mesías prometido, soy yo el verdadero Cristo. Todo lo que los profetas habían anunciado es acerca de mí. Yo he venido a cumplir todo lo que el Padre me había encomendado, todo lo que el Padre me había enseñado. Entonces, sí es importante entender que la vida de Cristo es vital para nosotros, porque la obediencia de Dios, la ley que Dios demanda, la obediencia que Dios demanda, no fue que Dios dijo, no importa, mi ley es muy difícil, no importa, no. Es importante porque muestra el carácter de Dios, pero es importante que la obediencia de la vida de Cristo fue quien satisfizo eso en la persona de Dios. Y por lo tanto tú puedes venir delante de Dios no en tu propia obediencia, sino en la obediencia de Cristo. Tú no puedes venir al Padre solo. No hay manera que podamos obedecer la perfecta ley de Dios, pero sí podemos venir ante el perfecto Hijo de Dios. Y eso es lo que Lucas quiere recordarle. Si te das cuenta, vas ahora en que Lucas dice, es importante lo que vino a hacer Cristo. Lo que vino a enseñar es vital para la iglesia y es crucial esto por lo que vamos a ver en el versículo 2, que fíjate cómo Lucas continúa. Cristo le vino a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Fíjate el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y esto es importante. Antes de entrar en detalle en lo que significa que había subido arriba, que es la ascensión, vamos a entender esto porque es crucial, porque se está conectado con lo que Cristo vino a enseñar. Cristo vino a apuntarnos al Padre. Cristo vino a enseñarnos. Acuérdense que todo el Nuevo Testamento no estaba en el tiempo de Jesús, estaba siendo escrito, los apóstoles tomando notas.
el Espíritu Santo revelándole a los apóstoles lo que tenían que escribir, o no, algunos apóstoles, no que eran apóstoles como Lucas, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Ellos están hablando de todo el Antiguo Testamento. Entonces dice Lucas que hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Es importante, porque ahora el rol, Cristo ya cesó de enseñar presencialmente. Él ahora enseña por medio del Espíritu Santo, y el libro, digámoslo así, de enseñanza del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Es decir, es una gran bendición que tú y yo podamos tener la palabra de Dios para venir a aprender de lo que Él quiere que aprendamos. La revelación de sí mismo, de su carácter, de su persona, de la iglesia, del trato entre nosotros, está aquí. Y Lucas está diciendo, ahora que Cristo ha ascendido, lo vamos a explicar ahorita, Él ha dejado una enseñanza que está aquí, y esta enseñanza es aplicada por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo enseña lo que la palabra de Dios enseña. El Espíritu Santo no va a hablar si no es usando la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te va a revelar algo fuera de lo que está en la palabra de Dios. Hoy en día vemos mucho que hay muchas iglesias que viven del día a día por medio de revelaciones nuevas, por medio de sueños que tuvieron la noche anterior. Nosotros decimos no, porque Dios ya ha hablado. Y por eso no ponemos ni siquiera igual la tradición de la iglesia con las escrituras. Las escrituras de Dios están por encima de cualquier otra cosa. Tampoco ponemos por encima un sueño de una persona al igual que la palabra de Dios, porque no puede ser así. Lo único que Dios usa primordialmente para hablarle a su iglesia es su palabra. Entonces deseamos que como iglesia seamos cada vez más una iglesia centrada en las escrituras. Nosotros deseamos domingo tras domingo que tú vengas y seas alimentado, si seas confrontado, no por un sueño, pero por la Biblia. El Espíritu de Dios nunca va a obrar si la palabra de Dios no está siendo explicada y predicada correctamente. Ese es mi deseo, que juntos podamos ver lo que Lucas nos está llamando es a escuchar más sobre lo que Cristo vino a hacer y enseñar, y eso es por medio del Espíritu Santo. Pero fíjate cómo él dice que hasta el día en que fue recibido arriba. Ahora, nuevamente, si es importante la vida y la enseñanza de Jesús, es crucial para nosotros la ascensión de Cristo. Es crucial creer que Él no simplemente murió y se quedó ahí, porque no se quedó ahí. No simplemente fue que fue resucitado, pero fue una resurrección como Lázaro que después iba a morir. No, la resurrección de Cristo es única porque Él no volvió a morir. Y son las primicias de todos nosotros, en que como Él resucitó, tú tienes esperanza si estás en Cristo, que cuando tú mueras, vas a la presencia del Padre, pero cuando Él regrese, Él va a resucitar nuestros cuerpos juntamente con Él, y por el resto de la eternidad vivir en una adoración para con Él. Entonces es importante creer esto, y tiene mucha aplicación para nuestra vida, para nuestro día. Como yo sé que Él resucitó, está a la diestra del Padre, gobernando a mi favor, no que no sepa dónde está Él, pero yo sé dónde está Él. Está gobernando a favor de su iglesia, está gobernando a favor de tu vida y de mi vida. Y esto es una de las cosas que me gusta a mí, por ejemplo, de Pablo. Pablo habla mucho de la resurrección y la ascensión de Cristo, pero primordialmente, fíjate lo que él dice en Colosenses 3. Él dice, si habéis pues resucitado con Cristo, o sea, si Él te ha dado vida, si antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él ha dicho, Michael, ven fuera, levántate, te ha dado vida, has resucitado con Él, la consecuencia de esto que Pablo dice, entonces buscar las cosas de arriba. ¿Y por qué las cosas de arriba? Bueno, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poné la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, la ascensión de Cristo que Lucas está hablando aquí trae muchas implicaciones para nuestra vida. Que si Él está sentado a la diestra, nos da una garantía en que mi vida como creyente es cierta. Él ha resucitado, Él está a la diestra del Padre gobernando a mi favor. No simplemente eso, sino que Él tiene control de su iglesia. Por tanto, mi llamado es buscar las cosas de arriba, es decir, lo que traigan gloria al que está sentado en el trono. Que mi vida sea más semejante a Él, que mi vida traiga más fruto a Él, que mi vida
No piensen que este tiempo en la tierra es para siempre, sino que este tiempo en la tierra es una peregrinación que vamos caminando hacia nuestro destino final con Él. Por lo tanto, tiene muchas implicaciones de cómo yo busco tesoros, cómo yo, o dónde he puesto yo mi tesoro, mi corazón, dónde lo he puesto, en las cosas terrenales o en aquel que es mi tesoro supremo, que es Cristo. Entonces, tener una perspectiva, lo que está diciendo, que si Él está sentado a la diestra del Padre, mi mirada debe estar ahí, mi futuro está ahí, porque Él está sentado, gobernando a mi favor. Y vamos a ver cómo esas instrucciones fueron dadas a los apóstoles que Él escogió. Y vamos a ver más adelante, no hoy en día, si este oficio de apóstol continúa o si cesó. Y lo vamos a ver, no lo vamos a ver en el capítulo, de este mismo capítulo, pero más adelante. Cómo vamos a ver cuáles son las instrucciones o las indicaciones para aquellos que hoy en día se llaman apóstoles, para ver si realmente cumplen lo que la palabra de Dios dice. Entonces, simplemente es una manera de decir lo que va a pasar más adelante. Pero si te das en el versículo 3, también Lucas habla de esto. En el versículo 3 dice: a esos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Entonces, si la vida es importante, si las enseñanzas de Jesús son cruciales para nuestro día, si la ascensión de Cristo, es decir, estar a la diestra, es importante, Lucas no olvida que todo esto no hubiese pasado sin su muerte o resurrección. Y Él quiere que llegara al centro del Evangelio, la muerte de Cristo. Todas las promesas de Dios para con su iglesia tenían que ser compradas con sangre, y era la sangre de Cristo. Todo lo que Dios había prometido, salvar a un pueblo, redimir a un pueblo, sacarlo de la esclavitud del pecado y darle ahora el gobierno bajo Cristo, todo eso no hubiese pasado sin la muerte de Cristo. Porque todos los sacrificios anteriores simplemente eran temporales, eran una imagen, un tipo de lo que Cristo vendría a ser. Por lo tanto, Lucas quiere decir, todo esto sucedió después de su padecimiento, es decir, después de su muerte, después de lo que Él padeció. Y no tengo tiempo, pero Lucas capítulo 18, si estás tomando nota, Lucas capítulo 18, 31 al 33, encontramos la declaración de que Cristo moriría y resucitaría. Lucas está escribiendo en Lucas 18 diciéndole, mira, esto es lo que Cristo mismo ha dicho, que Él tenía que morir, pero resucitar. Pero también más adelante en el capítulo 23, del 33 al 46 y del 24 del 1 al 7, Cristo estaba diciendo que Él tenía que resucitar. Que Él tenía que resucitar de entre los muertos. Porque sin la resurrección de Cristo, tendríamos que decir lo mismo de Pablo. Si la resurrección de Cristo no fuera cierta, Pablo dice en 1 Corintios 15 al 14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Si Cristo no murió, no hay iglesia. Si Cristo no resucitó, no hay iglesia. Por lo tanto, nosotros no podemos negociar, y vuelvo y te digo, todo esto son fundamentos de los frutos que vamos a ver. El fundamento de la iglesia es Cristo. Sin Cristo no habría vida, sin Cristo no habría salvación, sin Cristo no habría reconciliación, no simplemente con Dios, pero entre nosotros, no habría paz entre nosotros, no habría una unanimidad o el estar juntos en armonía. Sin Cristo no celebrarías paz, tranquilidad, gozo. Sin Cristo no tendrías fortaleza en medio de la ansiedad, en medio de la preocupación. Por lo tanto, para nosotros Cristo es centro, es el centro de nuestra vida como iglesia. Queremos ser, como muchos han llamado, una iglesia cristocéntrica, que en todo Él tenga la primacía, que en todo Él tenga el señorío. Así que todo esto ha sido fundamento. Todo eso, lo que Lucas ha estado tratando de explicarnos una y otra vez, mis amados, es: ten fe segura en Cristo. No vaciles con tu fe. No estás parado sobre la arena como Cristo dijo, sino tú estás parado ¿dónde? Sobre la roca. ¿Dónde está tu matrimonio sentado? ¿En Cristo? Entonces hay fruto. ¿Que va a tener paz siempre? No.
Pero si la perspectiva y el fundamento de tu matrimonio es Cristo, entonces te niegas a ti, la otra persona se niega a sí misma y todos van juntos a Cristo. ¿Dónde está sentada tu crianza de tus hijos? ¿En los valores de la comunidad? ¿En nuestro propio ego? ¿En que yo quiero que mi hija se porte bien para que yo me vea bien? ¿En lo que yo quiero enseñarle a ella? ¿En lo que ella aprende en la escuela? No, nuestra crianza de los hijos está sentada bajo la enseñanza de quién Cristo es. Nuestro manejo de las finanzas, ¿dónde está sentado eso? ¿Dónde está tu fe sentada en cómo se maneja el dinero, la mayordomía de lo que Dios nos ha dado? ¿Dónde está en lo que tú aprendiste en casa? ¿O en la manera en que tú sabes hacer negocios? ¿O está sentado en que Cristo te ha dado sabiduría, manos para trabajar, mente para pensar y decir, Padre, ¿cómo yo hago esto para la gloria tuya? La vida de Cristo trae implicaciones a toda nuestra vida. ¿Cómo yo, si estoy soltera o divorciada, encuentro esperanza en Cristo? ¿Cómo aunque yo pareciera estar sola, solo, no estoy solo o sola? Porque el fundamento mío es Cristo. ¿Dónde está tu identidad como joven o aún como adultos? ¿En lo que vemos en la televisión, en las películas, o en lo que leemos, o en lo que nuestros amigos nos dicen? ¿O estás sentado en que Cristo te ha amado y te ha separado para Él y te ha dicho tú eres mía y mío? Por lo tanto, la vida, la persona de Cristo, como sus enseñanzas, su muerte, su resurrección y su ascensión al Padre, traen tantas implicaciones para nuestro día. ¿Cómo sabemos que Dios quiere que esta iglesia crezca espiritualmente? Aunque vamos a ver en el libro de los Hechos que por más que Lucas graba cada vez que la iglesia crece numéricamente, el crecimiento numérico no está por encima del crecimiento espiritual. Entonces, ¿quiere Dios crecer la iglesia espiritualmente? Por supuesto que sí. Pero no está con manobrias o tratar de manejar el corazón de la persona, no es con la palabra de Dios. Por lo tanto, nuevamente te digo, lo que Lucas ha querido decir en el capítulo 1, del 1 al 3, antes de mostrar el fruto, es: Teófilo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está sentada esta fe segura? Porque si está en Cristo, prepárate para lo que vas a leer. Porque esa fe en Cristo, la persona de Cristo, es la que ha dado todos estos 28 capítulos de fruto, de evidencias, de verdades en que Cristo ha comprado su iglesia. Pues mi oración, mis hermanos, es que podamos ver que Cristo es valioso, que Cristo es verdadero, que Cristo es real, no es una persona ficticia, es una persona histórica. Esto es bueno para que tú conozcas, es no simplemente un hombre 100%, sino Dios 100%. Yo deseo que durante este estudio tú te recuerdes que el fundamento es Cristo. El fundamento de tu vida, el fundamento de la iglesia y los frutos que vamos a ver, es como si estuviéramos viendo en el 1 al 3 las raíces, y del versículo 4 al capítulo 28 al final es el fruto de esta raíz. El tronco es Cristo, la raíz es Cristo, y ahora vamos a empezar a ver cómo este árbol va a estar dando fruto. Dios salvando, Dios trayendo, Dios reconciliando, Dios dándole fortaleza a la iglesia en medio de la aflicción, Dios dándole esperanza a la iglesia en medio de la persecución, en medio del afán, Dios formando la iglesia, cuidando la iglesia de enseñanzas falsas y cuidándolo de ellos mismos. Es Dios. Por más que Lucas escribe este libro, no pierdas de vista que el autor principal es nuestro Dios Trino. Él es quien está detrás de la historia de los hechos. Él es quien está obrando. Y para terminar, como muchos han dicho, hay una red de iglesias que se llama Acts 29 o Hechos 29. Y ellos han tomado esto, es porque si sabemos que esto lo hizo Dios, aunque son tiempos diferentes, este mismo Dios puede obrar. Y mi deseo es que nosotros veamos en esta iglesia un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo de ver al mismo Dios obrando como obró en Hechos, en la iglesia primitiva, obrando en esta iglesia. Que podamos decir y de cierta manera grabar en nuestra mente o en un diario lo que Dios está haciendo. Porque Dios está haciendo muchas cosas preciosas aquí. Y tú vayas recordando esto para la afirmación de tu fe, para el fruto de tu fe, y decir: Dios está obrando. Así que permítanme orar, y si hay alguien aquí que ve esto y dice: bueno, qué bueno que ustedes tengan esta fe en Cristo, qué bueno que Él es el fundamento, pero realmente yo no lo creo,
yo te animo y oro por tu salvación. Que tú puedas ver a Cristo, no simplemente como parte de tu tradición o como parte que creciste escuchando de Cristo, pero que tú puedas ver a Cristo como la persona salvador de tu vida. Que Él te dé ojos para decir, espérate, yo quiero más, conocerle más a Él. Que Él sea mi Señor y mi Salvador y que transforme mi vida. Yo oro para que eso suceda. Y aquí hay varias personas que queremos hablar contigo. Si tú quieres hablar con nosotros al final, yo voy a estar aquí para guiarte, explicarte qué significa esto. ¿Qué significa poner mi fe en Cristo, arrepentirme de mis pecados y abrazarlo a Él, no como mi tradición, sino como la persona que Él es? Así que permítanme orar. Padre Dios, tú has sido bueno con nosotros. Tú eres maravilloso, eres poderoso y a ti sea la gloria, Dios. Padre, nos das el privilegio de ser testigos y de participar en la historia tuya de tu iglesia. Padre, qué gran bendición que por 2000 años tú has preservado a tu iglesia. Qué gran bendición, Padre, que quizás muchos de nosotros tenemos 15, 11 años, 40 años, 70 años en el Evangelio y tú has preservado nuestra fe. Gracias, Padre, por cuidar de tu iglesia, por dar tu vida por la iglesia. Y Padre, rogamos para que tú nos ayudes a seguir creciendo en nuestro entendimiento de ti por medio de tu palabra. Así que Dios, ven y salva, ven y obra para gloria tuya, el bien y el gozo de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.